Hola a todos y bienvenidos a este video. Es un año nuevo, así que tenemos un video nuevo. Sé que he estado alejada de este canal un poco tiempo, pero pues tengo una razón y es porque tengo un bebé nuevo. Es una hermosa San Conure, pero toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y pues por eso no he podido grabar, pero eso no quiere decir que no haya estado comprando cositas. La verdad es que sí he estado comprando cosas y pues no tengo... Sí he estado comprando cosas. La verdad, hay que admitirlo, la verdad. Sí he estado comprando cosas. Y pues probablemente la puedan oír durante... Ahí está, la puedan oír durante el video. Lo siento, le gusta gritar. Así es como se comunican y ella es muy verbal. Le gusta gritar. Y más si me oye. Entonces, como probablemente me oiga, pues va a estar piando por ahí. Su nombre es Ororo. La verdad es que he estado en unos momentos muy de tormenta. He estado comprando muchas cosas de tormenta. De hecho, muchas de las cosas que van a ver aquí son relacionadas con tormenta. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno se obsesiona con una cosa, pues hay que fluir con ella. Ahora, lo de atrás sí tiene cositas que probablemente le llamen la atención a niños, pero he decidido que los settings de estos videos van a estar para no niños, así que si uno de sus niños lo están viendo o si eres un niño viendo este video, por favor, déjalo. No es el video para ti. Sí, tal vez tenga cosas que le llamen la atención a niños, pero la verdad es que este es un video de un coleccionador hacia otros coleccionadores. No es para niños, así que por favor, salgan del video. Esto no es para niños. No. Solo porque veamos que tenemos muchas cosas de aquí no quiere decir que estoy siendo patrocinada de ninguna forma o manera. Todo eso de aquí lo compré yo porque pues soy muy mala con mi dinero, lo sabemos. Pero pues nadie me está diciendo qué decir, ni qué hacer, ni si me debe de gustar o no, ni qué decirles. Si algo no me gusta, les voy a decir. Si algo sí me gusta, también les voy a decir. No estoy siendo patrocinada, solo quería que lo supieran. La primera cosa que les voy a enseñar es algo que en realidad ya les estoy enseñando. Es esta camisa de tormenta que dice tormenta en la parte de enfrente. Déjenme me paro para enseñarles bien. Es esta camisa, dice tormenta, claro tiene la X. Claro tiene la X de los X-Men. Y por la parte de atrás dice Monroe 97. Es una camiseta de béisbol. Esta es una exclusiva de Box Lunch. Y claro, pues es un béisbol porque los X-Men son conocidos por jugar béisbol en su tiempo libre. Y pues es de tormenta porque todos sabemos que es el mejor X-Men y no estoy tomando opiniones en este momento. El siguiente artículo no es algo nuevo, pero es algo que sí he estado buscando por un tiempo y por fin lo encontré, por fin lo obtuve. Así que lo vamos a enseñar. Y este pues no es nuevo, pero sí estuve, como les dije, detrás de él por un tiempo porque los revendedores querían muchísimo por él. Pero por fin se me hizo tenerlo. Y ni siquiera estamos hablando de Chase, porque el Chase es como que la misma imagen pero con diamantina. Y quieren una cantidad extraorbitante por ella que no pienso pagar por ahorita. Porque lo vamos a tener como una cosa del futuro cuando sea rica. Y como no soy rica ahorita, pues tenemos este, pero lo amo, estar perfecto. El siguiente objeto es algo que... Fantasmas. El siguiente objeto es una Barbie que sí está fuera de su caja, pero que estuve muy afortunada de poder conseguir porque solamente fue para, como la pusieron, no, nadie jugó con ella, nada más fue para enseñarla. Todavía estoy buscando una que todavía está en su caja, pero esta ya tengo como un display que estoy trabajando en él para poder conservarla.
y que siga en su hermosura porque está la verdad súper hermosa. No vamos a hablar del precio. La tengo como momia para que no le pase nada en lo que termino su display. Y claro, teníamos que tener un artículo de Funko, porque ¿por qué no? Y es Tormenta, claro, está hermosísima. Es un exclusivo de Target. Este es un artículo que todavía está a la venta, creo. Todavía está a la venta. Lo pueden conseguir. No sé cómo le hacen, la verdad. No sé cómo le hacen porque es totalmente en blanco y negro, pero de alguna forma sale. Sale. No, es que el video no le hace justicia. No le hace justicia a el artículo. Está súper padre. Y ayuda un poco, porque la verdad es que sigo un poco enojada de que sacaron toda la colección de los X-Men 97 y no hicieron un personaje o un Funko de Tormenta. Y la verdad estoy muy enojada aún de eso. Esto ayuda un poco, la verdad. Sí, sí ayuda un poco, pero no, aún sigo enojada de que Funko no sacó un Funko de Tormenta del 97. Sigo muy enojada. El siguiente artículo aún se puede comprar, creo, aún se puede comprar, pero es un set. Viene todos los X-Men y la verdad es que yo solamente quería Tormenta. Y pues la verdad es que no pensaba comprar o pagar $100 por el set completo. Así que decidí buscar si alguien compraba el set y lo separaba. Y sí, hubo alguien que lo hizo. Muchas gracias por hacerlo. Así que este es el Cosbaby. Lo estoy diciendo mal, lo voy a poner aquí, lo voy a escribir. Pero esta es la Tormenta, está tan bonita, es chiquita. Este producto es hecho por Hot Toys, y es chiquitita, como pueden ver, es chiquita, pero la cantidad de detalles que le han podido poner es genial. Si la quieres, pues tienes que estar buscando en eBay y Mercari y todos esos sitios para ver si encuentras a alguien que él decidió separar el set como yo lo hice. Y pues la verdad es que sí vale la pena buscarlo porque vale la pena. Está chiquita y hermosa y vale la pena. Ojalá y la vendan separado para los fans que la quieren, pero pues si no, hay alternativas. Y pues claro que iban a haber cómics. Claro que iban a haber cómics. Porque por si no lo saben, hay un nuevo cómic de Tormenta. Mi amigo Ayodel, le digo mi amigo porque me sigue en Blue Sky y contesta las preguntas que le hago a veces, y a veces ya le debería dejar de hacer tantas preguntas porque sí lo molesto mucho. I'm sorry.
pero sí le hago muchas preguntas, pero él está a cargo de la nueva serie, él es escritor de los nuevos cómics y la verdad es que es genial, él es una persona genial y está haciendo un trabajo perfectísimo con Tormenta y la verdad es que sí lo deberían de ir a comprar, leer, decirle a todo el mundo que lo compre y la lea porque está genial. Y pues sí, me volví loca y compré muchos cómics. En mi defensa son variaciones del primer cómic, creo que se me hace una defensa, pero en mi defensa son variaciones de del primer cómic y pues los quería tener todos porque están geniales. Este es el número 1 de Tormenta, es la portada inicial, variación de la portada de la número 1, variación metálica de la portada número 1, otra variación metálica de la número 1 que en realidad fue muy cara porque es una exclusiva del New York Comic Con. No me arrepiento. Luego tenemos la portada número 2. Esta es la portada inicial, la principal, me gustó. Y esta es la única cosa que me han regalado aquí de todo esto. Y fue por un error porque en mi tienda de cómics yo pedí una variación y me dieron la normal. Mi variación todavía la están tratando de conseguir, pero sí me regalaron este cómic. No me lo regalaron para que dijera en qué tienda, pero René's Comics sí me la regaló para que no perdiera como que la historia. Gracias, pero como les digo, no me la dieron como para que les dijera, René's Comics me la regaló. Pero sí me la regalaron y pues quería mencionar eso. Podría hablar mucho de estos cómics porque están buenísimos, en especial este de aquí, porque trae Wolverine y me encanta Stormberry o Rolo para los que hemos estado en el fandom desde hace mucho tiempo. Pero sí, tiene cosas muy buenas para nosotros, pero no voy a hablar mucho de esos cómics porque sí me tardaría mucho. Ya se me está olvidando esta. Este es la variación del número 2. Este es un exclusivo de Unknown Comics y es el número 2 con su traje negro, pero el número 1 viene en camino, espero. Lo gané en una Q&A que hacen especial para Tormenta. Debería de hablar con el muchacho. Pero sí, del Q&A y trae como que su traje clásico. Entonces se me estaba olvidando mencionar esta. Pero sí, espero que saquen uno del issue 3 porque también quiero comprar. Estaría cura que tener como que una serie con todos sus trajes. Ahora, este no está a la venta ya. Lo sacaron hace muchos años. Lo sacaron para las películas de Fox. Si no mal recuerdo, sí, de Fox. Y estas películas mucha gente no les gusta, pero yo las amo. Pequeño detalle de mí. Cuando estaba viendo el detrás de cámara de estas películas fue cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, ser actriz. Fue viéndola a ella hacer Tormenta detrás de cámara. De hecho, puedo recordar exactamente la escena que estaba viendo y era verla a ella correr y bueno, a todo el elenco correr. Y les estaban diciendo que tenían que correr sin respirar porque por el tipo de ropa que traían se podía ver mucho su respiración, entonces tenían que correr sin respirar y en ese momento dije, sí, eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Este es un pack de 2 en donde trae una muñeca de Classic Storm y una muñeca de Storm de la película de los X-Men. No lo he abierto, así que lo vamos a abrir juntos. Ok. Y de este lado tenemos por qué la hicieron pararse así. Ay Dios, ok. Entonces este lo hizo
Toy Biz y salió en el 2000, así que fue hace 25 años, definitivamente ya no está a la venta. Lo pueden conseguir a través de revendedores o de gente que se está deshaciendo de su colección como yo lo hice. Esta es una edición limitada de uno de 15,000. No es una edición en la que te digan, ah, esta es la número tal de 15,000, pero pues ya tengo yo una. ¡Tararán! Me encanta. Fear of Storms de Tormenta está aquí. Ni siquiera la he abierto, lo cual probablemente estuvo mal porque pues la compré por internet. Y debí de haber abierto cuando llegó y llegó hace unos meses, pero no lo he abierto porque ya sabemos cómo soy yo. Esta igual la vi y la amé y dije, tiene que ser mía. De nuevo, esto no es un item que esté a la venta de una tienda ahora, porque ya no está. Esta es la maqueta de Tormenta de Evolución. Amaba a Tormenta en Evolución porque siempre se veía se veía hermosa siempre. Entonces la vi y la tenía que comprar. Necesito ponerla de una forma que no se vaya a romper. Malditos terremotos. Siempre está temblando aquí. Eso fue todo sobre Tormenta. Les dije que iba a hacer muchas cosas de Tormenta, pero creo que eso fue todo. Hay algunas otras cosas. Alejado de Tormenta, otros pins. Hay un otro item del 60 aniversario que salió, que nunca salió en línea, nunca lo mencionaron, nunca nada, y no lo he visto en internet y lo necesito. Sé que salió y lo necesito, que es una muñeca de Mary Poppins. La necesito en mi vida y no sé, nadie la tiene, pero sé que salió porque vi fotos de ella en la tienda de D23, entonces sé que salió. Este no sé si está todavía en línea, me lo consiguió mi compradora personal de Shopee, Miss Andrea, que es súper genial, y pues sí me lo consiguió ella porque en línea ya no está, ya no, volaron, pero ella me lo consiguió. Así que si la quieren seguir, Shopee, Facebook, Andrea. No me están patrocinando, no me dijeron que la mencionara, pero pues ella me los consiguió. Así que si quieres cosas de Disney, en especial cosas del parque de Disney de Florida, ella es la persona indicada. Este artículo también me lo obtuvo Miss Andrea. No es de Disney, pero fui muy bendecida cuando lo encontró porque estaba haciendo una compra. Ella hace sus compras y estaba en TJ Marshalls. No, Marshalls. Creo que estaba en Marshalls. Puedo ver. Sí, Marshalls. Subí la foto y la vi y la reconocí y dije, tiene que ser mía porque esta solamente se sacó en el otro lado del charco, en una tienda. Y yo la vi y la reconocí y dije, tiene que ser mía. Y me la compró. Gracias.
es de Harry Potter y la amé. Es la mochila de Loungefly de Bellatrix, es la de Roleplay. Es el disfraz de Bellatrix, se podría decir. Trae el patrón de su ropa, trae el pájaro que ella usa en su collar. En la parte de atrás trae su nombre y trae como una variación de la marca negra, obscura, perdón, de la marca obscura. Y de este lado trae su pequeña varita. La amo, está genial. Y por dentro, si les puedo enseñar, trae su nombre y Wanted y Death Eater, que es mortífago, y su foto de Azkaban. Amo. O sea, el hecho de que la trajeron, estaba en Marshall, Miss Andrea la vio, la encontró y me la compró y fui la primera que contestó. Genial. Amé, la amo. Está genial. Tenemos 2 productos más y ya los dejo libres. No se tienen que aburrir contigo. El primero de los 2 es una paleta de maquillaje que no sé si todavía está a la venta, la verdad. La conseguí cuando recién la sacaron y mi plan era hacer un maquillaje para cuando saliera la película, pero pues la película ya salió y no lo hice. Pero es esta. Es el maquillaje de One Size de Wicked. Lo que me encanta de ella es que le rinde homenaje al musical original de Broadway. Y pues vamos a verla. No la he abierto, les digo. Siempre digo lo mismo. Compro algo y digo, oh, lo voy a abrir en un video. Y luego nunca lo hago porque soy un desastre. Vamos a abrir. La cara que hice cuando la abrí fue porque tengo una pequeña conexión personal con él, porque te conocí y he cambiado para el bien, pero no entraremos en detalles. No estaba esperando ver ese mensajito ahí, pero bueno. Está súper padrísima, me encanta. Si me hubiera gustado hacerles como que una sombrilla y a lo mejor en mi página lo subo, en mi Instagram lo subo. A lo mejor. No voy a decir que sí porque luego soy un desmadre. Perdón, soy un desastre. Ok. El siguiente artículo no lo voy a abrir con ustedes en este momento. Súper como que metido a detalle porque lo voy a abrir en un segundo video con ustedes. Los que han visto mis videos anteriores, en especial el de 3-0 de Carol, saben que quería esta figura desde antes y por fin la tengo. Ok. Por fin tengo al rey Ezequiel, el de 3-0, el de en escala de 1-6. Lo quería por tanto tiempo y por fin lo tengo. No sé si abrirlo con ustedes o no. No lo voy a abrir. Solo va a ser un pequeño. Que vamos a ver qué trae aquí. Oh, lo puedo enseñar sin ver, sin abrirlo. ¡Tarán! No, es que no puedo. Está tan genial. Alto. Vamos a tener que hacer un segundo video para porque está genial y necesito entrar a detalle sobre todo lo que trae. Así que vamos a hacer una segunda parte para este video porque sí, está ya muy largo y necesito hacer una segunda parte para este video para poder enseñarle lo genial
qué es este artículo porque está genial y yo necesito hacer una segunda parte. Voy a estar vestida apropiadamente para el rey Ezequiel. Está genial, lo amo. Ok, segunda parte para el rey Ezequiel, lo prometo. Así que eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver este video. Espero que no los haya matado de la aburrición. Si me quieren seguir en redes sociales, esta es mi cuenta de Blue Sky, esta es mi cuenta de Instagram. Déjenme les digo que mi cuenta de Instagram ahorita incluye muchas cosas de Tormenta, al igual de cosas de cuestión social. Y mi cuenta de Instagram, pues básicamente consiste de links de donde comprar cosas de un coleccionador a otro. Si me quieren seguir, no se les olvide darle click al botón de seguir y a la campanita, que no estoy segura exactamente qué hace, pero YouTube promete que hace algo. Así que por favor, denle click a esa campanita. Fuera de eso, solo me queda recordarles que ustedes importan mucho, que son amados y que yo los quiero mucho. Y los espero ver en el próximo video. Bye.